Seguramente más de una vez escuchaste hablar sobre el índice glucémico de los alimentos. Te propongo que en los próximos minutos veamos de qué se trata, cuáles son sus diferencias con la carga glucémica y cómo todo esto puede influir en nuestro organismo, para que de esta forma puedas elegir mejor tus alimentos en base a cuidar tu salud y a mejorar tu rendimiento deportivo. Lo primero que tenemos que entender es que la glucosa es el nombre químico de el azúcar en nuestra sangre. Cuando ingerimos carbohidratos de cualquier fuente, nuestro cuerpo va a digerirlos, va a desarmarlos y transformarlos en glucosa. La cantidad de glucosa que tenemos en sangre en un momento determinado se denomina glucemia. Y tanto para mantener nuestra salud como nuestro rendimiento físico, sea a nivel deportivo o tener energía suficiente en el día a día, debemos tener los índices de glucemia adecuados, es decir, ni demasiado altos ni demasiado bajos. Sucede que ciertos alimentos que contienen carbohidratos tienen un proceso de asimilación, de digestión por parte de nuestro organismo más rápidos que otros. Es entonces que ese tipo de carbohidratos que son más fáciles de digerir, más rápidos, llegan más rápido a nuestro torrente sanguíneo en forma de glucosa y ahí elevan estos picos de glucosa. Y recordá lo que termino de decirte, para nuestra salud no es bueno tener glucosa ni demasiado baja ni demasiado alta. Entonces, cuando tenemos mucha glucosa en sangre, es que nuestro cuerpo comienza a segregar insulina de forma natural, lo hace a través del páncreas, de este órgano que se encarga, entre otras cosas, de esto, y esa insulina es la que regula el azúcar en sangre, sacándola de allí y depositándolas en otros lugares en donde queda como reserva para cuando la utilicemos. Esos lugares son nuestros músculos y nuestro hígado, y así lo hace en forma de glucógeno, otro estado de la glucosa que está casi listo para ser utilizado por el cuerpo como energía. Digo casi porque hay que luego volver a transformarlos en glucosa para que vaya a la sangre y así lo tengamos disponible. Pero estas reservas, tanto del hígado como de los músculos, no son infinitas. Ese tanque de combustible tiene una capacidad determinada y cuando está lleno es cuando tenemos un problema, porque la glucosa que en exceso sale de la sangre y va a buscar esos lugares, cuando están llenos van a tener que ir a otro lugar, y ese otro lugar es el tejido adiposo. Como lo escuchaste, se transforman en grasas y ahí tenemos el primer problema, pero no el único. ¿Por qué no el único? Porque además estamos forzando el trabajo de nuestro páncreas. Recordá que, como dijimos, el páncreas es ese órgano que se encarga de producir la insulina para contrarrestar esos picos de azúcar en sangre. Por eso forzarlo no va a ser nada bueno, y una cosa es que lo hagas de vez en cuando y otra cosa es que lo hagas de forma regular. Muchas veces cuando lo hacemos de forma regular, con el tiempo eso termina derivando en enfermedades como la diabetes. La diabetes sabemos que se divide en dos grupos: diabetes 1 y diabetes 2. La 1 es una enfermedad mediante la cual nuestro cuerpo no puede producir insulina y por lo tanto necesita ser suministrada de forma externa, inyectable. Es cuando hablamos de los insulinodependientes. Y la 2 ocurre cuando nuestro cuerpo se vuelve resistente a la insulina, es decir, que los efectos de la insulina no son los deseados y necesitamos generar más insulina para de esa forma quitar el azúcar en sangre hasta que llega un punto en donde no se puede más. Y es por esto que es tan importante controlar en cualquier etapa de nuestras vidas el tipo de alimentos que consumimos, evitar ciertos tipos de azúcares, que ya vamos a hablar cuáles son, o al menos tratar de restringirlos, no abusar de ellos. Pero esto obviamente no es todo. Como te dije, dividimos este video en dos áreas: por un lado la parte de salud y por otra la parte del rendimiento deportivo, en donde hay dos lógicas bastante diferentes, porque nuestro cuerpo funciona diferente cuando lo exigimos con una actividad física prolongada, a veces algo intensa, a que cuando estamos haciendo una vida más bien sedentaria. También por esto es tan importante
que hagamos actividad física de forma regular. Más allá de que después te conviertas en maratonista o en triatleta, eso es algo secundario. Lo principal es que hagas actividad física de forma regular. Mínimamente 3 veces por semana, idealmente un poquito más. Actividad física, caminatas, trotes, bicicleta, que subas escaleras en tu edificio en lugar de usar el ascensor, que adoptes hábitos de vida saludables. De eso ya hemos hablado en algunos videos en este canal y seguiremos hablando. Pero ahora sigamos con este tema de los índices glucémicos, la carga glucémica y cómo trabaja esto en nuestro cuerpo. Para entender un poco más por qué hay ciertos alimentos que producen picos de glucemia mientras que otros no, tenemos que entender que hay muchos tipos de carbohidratos, de moléculas de carbohidratos. Algunos son los llamados carbohidratos simples y vamos a tratar de graficarlos más o menos de esta forma. Podemos poner como metáfora a esto como un carbohidrato simple. Por ejemplo, la fructosa. Comemos fructosa y para nuestro cuerpo va a ser muy, pero muy sencillo desarmar esto y transformarlo en glucosa para que llegue a la sangre. Y por lo tanto va a llegar toda junta muy rápido. Vamos a tener energía disponible rápido, pero como te dije, con los problemas de los picos de glucemia y la posterior liberación de insulina. Siempre y cuando estemos hablando de un momento sedentario en nuestra vida, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo el día a día. Diferente es el comportamiento cuando estamos entrenando, cuando estamos en exigencia física. Carbohidrato simple, la diferencia con el carbohidrato complejo podría ser esta. Como verás, cuando comas un carbohidrato complejo, a tu cuerpo no le va a ser tan fácil desarmar todo esto. Lo va a hacer, claramente lo va a hacer, pero le va a costar un poco más de tiempo, a veces bastante más tiempo. Entonces, a medida de que vaya desarmando ese ovillo, que vaya desarmando esas moléculas de carbohidratos, va a ir liberándolos a la sangre. Y es por eso que esa liberación va a ser gradual, va a ser a lo largo de un tiempo más prolongado, y eso nos va a permitir, por el lado de la salud, evitar los picos de glucemia, y por el lado del rendimiento deportivo, tener energía disponible por más tiempo. Ahí es cuando hablamos de los alimentos con índice glucémico bajo, y aquí es cuando hablamos de los alimentos con índice glucémico alto. ¿Qué es el índice glucémico? Es un método que sirve para medir y clasificar a los alimentos que contienen carbohidratos y se clasifican según elevan la glucosa en sangre después de consumirlos. Es decir, los alimentos se clasifican en base a cómo elevan la glucemia, y la base de la comparación es con la glucosa, que tienen un índice glucémico de 100. Y un alimento con índice glucémico más bajo, además de mantener nuestros niveles de azúcar en sangre más bajos de una forma natural, es decir, sin forzar a nuestro cuerpo, también va a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina por producir un menor aumento de glucemia como respuesta a haber ingerido ese alimento. En consecuencia, todo esto del índice glucémico de los alimentos y de la glucemia no es solamente importante para las personas que sufren de algún tipo de diabetes, es importante para todos nosotros, no solamente por nuestra salud, a presente y a futuro, sino también para nuestro rendimiento deportivo. Pero atención, porque solamente la primera parte, ahora viene algo que me parece que todavía es más interesante. Tenemos que entender que los alimentos se clasifican de acuerdo a su índice glucémico, pero hay muchas variantes que influyen para que ese mismo alimento modifique su índice glucémico. Esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las frutas, con el grado de madurez, con el tipo de variedad de la fruta, con su cocción o no, con la preparación que tenga este alimento. También tiene que ver con que los mezcles o no. Por ejemplo, cuando consumís un alimento con un índice glucémico alto, como por ejemplo es la miel, pero no lo consumís solo con una cuchara, sino que lo untás sobre una tostada de pan integral que tiene menor índice glucémico que el pan blanco, eso ya vamos a verlo. Y además le pones alguna proteína y además también algo de materia grasa, como puede ser
mantequilla de maní o un poco de queso, esa misma miel va a hacer que todo eso cambie su índice glucémico y no va a ser lo mismo que si la comes sola. Va a tener un índice glucémico mucho más bajo cuando la comas junto con otros alimentos. El tema, como te digo, es bastante complejo y me parece que podemos hacer algún otro video en este canal hablando de eso y dando ejemplos concretos y hablando de alimentos de índices glucémicos altos, medios y bajos y de algunas estrategias para mejorar, o mejor dicho, para bajar un poco esos índices glucémicos. Si querés que hagamos ese video, que profundicemos un poco más sobre eso, dejale tu me gusta ahora mismo y también si podés algún comentario debajo al respecto, así yo sé si les interesa o no. Pero sigamos avanzando un poquito más. Este concepto de índice glucémico tuvo mucho desarrollo a partir de la década del 80 en base a diferentes estudios que se fueron realizando. Pero 2 décadas más tarde, concretamente a partir del año 1997, empezó a surgir fuertemente otro concepto que viene a reforzar esto del índice glucémico. No lo contradice, sino que le da una vuelta de tuerca. Y es el concepto de la carga glucémica, que vendría a ser algo así como la cantidad de carbohidratos que tiene un alimento con un determinado índice glucémico. Dicho de otra forma, la carga glucémica es el índice glucémico de un carbohidrato por la cantidad de hidratos de carbono en gramos. Tal vez pueda parecer un poco complicado esto de las fórmulas. Vayamos a casos concretos, veamos qué pasa, por ejemplo, con una fruta como la sandía, qué pasa con las pastas, tanto las simples como las integrales. La sandía o patilla, como la llaman en algunos lugares de Centroamérica, tiene un 91% de agua y 4,5% de hidratos de carbono. Prácticamente no tiene proteínas, es el 0,5%, lo mismo que grasas, el 0,3%, y fibra, el 0,3%. Es un alimento que tiene un índice glucémico bastante alto, de 72, ya que es digerida y absorbida muy rápidamente. Tiene carbohidratos, digamos, de este tipo. Pero si no nos quedamos con ese dato y vamos a ver el valor de la carga glucémica, es muy bajo, es apenas de 5, ya que solamente contiene 6 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de este alimento. Por lo tanto, cuando comemos esta fruta, la sandía, nuestro cuerpo no necesita poner a trabajar tanto al páncreas para contrarrestar los niveles de azúcar en sangre. Veamos ahora un ejemplo más, el de las pastas comunes y corrientes, de los espaguetis, por ejemplo. Ahí vamos a encontrarnos con que la carga glucémica puede verse modificada debido a que suelen estar hechas en parte por harina de sémola, que es una harina poco refinada que proviene del trigo, pero también por otros cereales, como por ejemplo la avena o el centeno. Y estos alimentos contienen hidratos de carbono más complejos. Por lo tanto, para ser digerido es necesaria la acción de enzimas para hidrolizar estas cadenas de glucosa. Y atención, porque cuando cocinamos las pastas en este proceso de cocción, estamos en cierta forma realizando el trabajo de las enzimas. Por lo tanto, cuando las comemos, ese trabajo necesario para asimilarlas es mucho menor y la respuesta insulínica va a aumentar. Por eso, para que una pasta esté lista para comer y su efecto de liberación de glucosa en sangre sea más lento, deberíamos comerlas más al dente. Es decir, no crudas, pero ligeramente más duras, no tan pasadas. Y otro caso diferente es el de las pastas integrales, porque allí, al agregar el salvado de los cereales con los cuales están hechas, va a cambiar su índice glucémico y, más allá de que tenga una carga de carbohidratos muy similar a las pastas comunes, a las pastas blancas, va a tener un índice glucémico mucho más bajo y eso va a modificar todo. Por todo esto, la respuesta insulínica en el caso de los integrales, como por ejemplo las pastas, siempre va a ser menor y va a ser en estos casos más beneficiosas para nuestro cuerpo. Y aclaro, en estos casos, porque estamos hablando siempre hasta acá del comportamiento de nuestro organismo cuando hacemos una vida sedentaria, por lo menos en la parte del día en la que no nos estamos ejercitando. Y nuestro cuerpo se comporta muy diferente y tiene otros requisitos cuando estamos haciendo un deporte como por ejemplo correr, pedalear, nadar, triatlón, cualquier deporte, cualquier actividad física exigente. Por eso hay que tener en cuenta esto y cuando vemos por información en otros canales de YouTube que están
hechos por médicos. No es que esa información esté mal, por supuesto, está muy bien, pero tengamos en cuenta que mayormente apuntan a un público que no hace actividad física, que lamentablemente es la gran mayoría de nuestras sociedades. Somos menos, lamentablemente, los que hacemos actividad física de una forma regular y por lo tanto muchas veces cuando se habla de los índices glucémicos y de las respuestas de nuestro cuerpo, por ejemplo, a la fructosa, allí se enfocan en este tipo de comportamientos, en este tipo de personas que no hacen actividad. Hace poquito nada más hice un video en este canal en donde hablamos del jugo de naranjas y bueno, hubo muchos comentarios acerca de esto, de que otros canales de un médico o de otro médico habían hablado de que no estaba bueno tomar jugo de naranja porque tiene mucha fructosa y esto es dañino para el cuerpo. Bueno, depende de qué cuerpo y depende de qué exigencias vas a tener. De hecho, los que hacemos deportes de resistencia, que corremos básicamente, no hace falta que seas un corredor o una corredora profesional, simplemente con que hayas ido a algunas carreras vas a ver que en carreras de más de una hora, hora y media, hablemos de media maratón, maratón o más, todos, prácticamente todos consumimos de este tipo de geles que tienen azúcares simples mayormente, tienen por ejemplo mucha fructosa, que es un combustible que nuestro cuerpo necesita para asimilar cuando estamos corriendo porque no tiene mucho tiempo y no tiene muchos recursos para poder digerirlo. Por eso necesita más esto que esto en ese momento y por eso cuando hacemos actividad física debemos tratar de evitar los alimentos que tienen mucha fibra o los carbohidratos complejos y priorizar los simples cuando estamos haciendo actividad física exigente. Es todo muy relativo y todo tiene que acomodarse a cada situación. No es que sea bueno, no es que sea malo, es que depende de lo que estés haciendo, depende de la persona, depende de muchos factores y por eso hay que tomarlo todo de esa manera. Si yo le doy esto a una persona sedentaria, le va a producir un pico de glucosa en sangre que no va a ser ni bueno para su salud, ni bueno para sus niveles de energía en el día a día. Pero si yo le doy esto a una persona que está corriendo un maratón y va en el kilómetro 25 o en el kilómetro 30 y todavía le queda un largo trecho, le va a venir más que bien. Recuerdan que en este canal también hace muy poquito hablamos con Gonzalo Pardo, nutricionista y corredor de los buenos corredores, que él mencionaba este tema de la importancia del azúcar, el azúcar directamente en las bebidas deportivas. Te voy a dejar ese video aquí debajo en el comentario destacado y también en la descripción para que vayas a verlo. Y también ten en cuenta que por ese mismo motivo es que las personas, los deportistas, los maratonistas o triatletas que son diabéticos, que son insulinodependientes, comen durante el entrenamiento o durante las carreras ciertos alimentos como estos que no podrían comer en el resto del día a día, en el momento sedentario de la vida, porque en esos momentos dispararían picos de azúcar en sangre que su cuerpo naturalmente no podría contrarrestar y dependerían de inyectarse insulina. Esto te lo pongo simplemente para que tengamos muy en cuenta cómo trabaja de diferente nuestro cuerpo ante diferentes situaciones y por eso tengamos en cuenta a la hora de ver videos o de leer artículos, ver para qué tipo de públicos están desarrollados. Si les parece bien, entonces vamos a seguir con estos temas. Podemos hacer listas de alimentos en base a su índice glucémico, más alto, medio o bajo, a las cargas glucémicas, ver listas más completas, ver combinaciones de alimentos que pueden ayudarnos entonces tanto en la performance deportiva, en el rendimiento a nivel energía en el día a día y también a cuidar nuestra salud. Espero entonces ese me gusta y esos comentarios abajo para saber qué hacemos con esto, si cortamos acá la serie o si continuamos en el canal con más videos de estos. Por supuesto, si querés que continuemos también suscríbete al canal si aún no lo hiciste y activa las notificaciones para que así se te avise cuando tengamos material nuevo publicado, si es que ustedes así lo desean. Y de este lado te dejo otro video para que vayamos viendo mientras esperamos al próximo. Abrazo de finisher para todos.